Muy buenas noches, mi nombre es Osvaldo Torres y para la noche de hoy les voy a hablar sobre el trazado o tipo de trazado a la hora de realizar un plan. Primero hay que verificar o hay que explicar primero qué significa o qué es un trazado. Un trazado se define como el diseño o plano que se traslada, ¿verdad? En alguna forma en medida de un dibujo o una pieza en bruto. Entre los tipos de trazados podemos encontrar los trazados simples, que son los trazos simples, son la base de trazado y forma de compuesta. Consiste en un trazado abierto o cerrado que puede ser en una autoinserción. Perdón. El trazado compuesto, esto consta de dos o más trazados simples de intersección que intersectan, como la palabra lo dice, entre sí. Otro existe son las formas compuestas, consta de dos o más trazados compuestos entre grupos, fusiones o contornos. Entre las herramientas que podemos encontrar para realizar un buen trazado, podemos decir que se encuentra la punta de trazar, el gramil, el granete, las guías, el compás, los mármoles de trazar, ¿cierto? Las escuadras o cubos de trazo, los calzos, la mesa y escuadras y barnices de trazado. Entre los pasos que podemos realizar un buen trazado, podemos encontrar lo siguiente. En una operación, ¿verdad? Se requiere una precisión que para ello depende de que encajen bien las diferentes piezas en forma de su maqueta o en la maqueta que se vaya a realizar. En este caso, una pieza. Toda pieza antes de ser fabricada debe tener una maqueta o un prediseño para así ahorrar en cuestiones de costo o en cuestiones de material. La mayoría de los mecánicos, la mayoría de los que realizan piezas, lo realizan primeramente, antes que todo, en un cubo, puede hacerse de madera, que es un material mucho más sencillo y más malleable a la hora de realizar la pieza, y obviamente mucho más económico. Digamos que en este caso vamos a utilizar la madera, vamos a comenzar de cero como si estuviéramos realizando una pieza normalmente. En este caso, una vez elegido el material, se debe seleccionar las dimensiones que debe tener en el tablero del que vas a obtener diferentes piezas. Ante todo, debemos comenzar por cortas piezas. Debe tomar en cuenta que se debe aprovechar el material. Para trazar líneas rectas puedes utilizar un lapicero blanco o sin madera en blanda. En este caso podemos utilizar un lapicero o un marcador, en tal caso que sea en madera, para realizar dicho molde. Luego utilizar ello, se puede utilizar plantilla para un resultado más satisfactorio y ahorremos mucho más material. Luego se puede proceder a cortar suavemente con cuidado y no dañar la pieza, para así evitar errores a futuro. Luego de ello se comienza a ensamblar. ¿Qué quiere decir? Si tenemos una pieza, ¿verdad?, que es necesario realizar un molde, pero el molde se compone de 3 4 piezas, debemos realizar las piezas, cada pieza, detalladamente, de todas las cosas que tenemos que hacer o todos los aspectos que tenemos que llevar a cabo, para así obtener un mínimo margen de error a la hora de la pieza e igualmente llevarlo en un buen momento a la pieza, ¿cierto? Voy a explicar primeramente cómo se realiza un trazado manual. Primeramente consta de 8 recomendaciones, por así llamarlo. La primera es la preparación para el trazado. Este estudia el plano de la pieza a construir seleccionada y corta el material a construir. Como dije anteriormente, primero hay que estudiar el plano, las dimensiones que obtiene este plano o las dimensiones que tiene esta pieza primeramente en el plano. Luego se remueva las impurezas o sombras en la pieza con una línea y un trapo para eliminar suciedad y virutas. En este caso serían siendo virutas de madera. En mi caso, como lo estoy explicando, utilizo una madera primordialmente antes de llevarlo hacia el acero.
aplique una delgada capa de tinta constante sobre la superficie a trazar, ¿cierto? Luego de ello, eso sirve primordialmente para saber, para llevar como una guía, para saber cuáles son las superficies que vamos a trabajar, dónde se va a hacer y exactamente la línea que se va a trazar, sin necesidad de remarcar mucho o de dificultar la hora del trazado, en este caso en la madera. Digamos que una herramienta, eso quiere decir que se puede obtener un trazo confiable y exacto. Primero que todo, debe asegurarse que la estabilidad de la mesa de plenitud donde se realiza el trabajo debe ser exacta. Esto se debe a que por su precio y obviamente por su exactitud, este instrumento es caro, por lo tanto se debe evitar golpear tanto con un cubo de metal o con la misma pieza que se va a realizar. Luego de ello se debe colocar el cubo de acero en la mesa o el cubo del material en la mesa. Luego en el gramil, con una mesa para realizar, debe realizarse la diferente exactitud, ¿cierto? Para ello se debe tomar el bloque y hacer dos líneas referente a la base. En este caso acá le puedo hacer un pequeño dibujo. Digamos que este es el cubo de madera, ¿cierto? Acá, el cubo, donde se realizan, como puedo ver acá, dos líneas guía a la base del material para así utilizar lo que es en cuestiones de exactitud o por decirse de referencia en el material. Utilizando el centro del plano se realiza una línea en gramil con el centro de la línea inferior, como le dije anteriormente. Para ello, anteriormente los materiales o los instrumentos a utilizar se deben realizar de la dicha manera. Ejemplo, en el compás se va a hacer el contorno de los orificios que tiene esa pieza sin afincarlo mucho, sin marcarlo mucho. La idea es para evitar errores tanto humanos como en la parte de maquinaria en tal caso, porque hay una maquinaria que se realizan a través de sensores y así evitar errores más que todo a superficie. Para ello, luego de todo ese proceso, se realiza a llevarlo a la parte de metal, se lleva a la parte física o con un mejor material, para así poder obtener un mejor resultado. Debemos recordar que para toda superficie, ¿cierto? Que para todo material que tenga excedentes de material, bien sea virutas o bien sea algo, para ello la mayoría de los mecánicos o la mayoría de los que realizan piezas en metal, bien sea aluminio, hierro, eliminan esos restos o todos esos pequeños fragmentos que quedan de más en la pieza, lo utilizan a través de una lima, ¿cierto? Lo colocan en ¿cómo se dice? Una base que lo sostenga muy bien y con una lima lo van limando poco a poco a través de hasta obtener lo que en realidad se necesita. Y por último, no cabe destacar, ¿cierto? O vale la pena nombrar que un trazado requiere líneas limpias, finas y únicas. Para ello es necesario llevar a cabo dichas recomendaciones que le acabo de comentar para lograr un mejor trazado a la hora de elaborar una muy buena pieza. Esto es todo, espero que hayan entendido. Hasta la próxima ocasión.